Una noche de marzo recibí una noticia de naturaleza personal que me obligó de inmediato a prepararme para realizar un viaje de aproximadamente 6 a 7 horas a una de las provincias más alejadas de la capital. Para aquel entonces estaba casado y mi esposa decidió acompañarme, de manera que aproximadamente a las 11 de la noche partimos con dirección al oeste del país. Este viaje inesperado se presentó en un mal momento, pues precisamente en esos días había estado escuchando una especie de zumbido en el rodaje del auto, lo que me auguraba el posible cambio de alguna pieza delicada. Sabiendo esto, de igual forma me marché, pues no podía eludir el compromiso. Después de unas 3 horas de conducir, ya entrada la madrugada, y luego de haber pasado por un solitario poblado, me encontraba transitando por un extenso tramo de carretera que asemejaba una recta sin final, y en la cual no me cruzaba con ningún auto, cuando nuevamente inició el zumbido en el rodaje del vehículo, y esta vez realmente era fuerte. Súbitamente el auto dio una especie de tirón hacia la derecha, y maldiciendo me vi forzado a orillarme inmediatamente. Miré el reloj, y eran las 2:40 de la madrugada. Mi esposa despertó y me preguntó qué había ocurrido y en qué lugar nos encontrábamos. Le expliqué mientras sacaba las herramientas del maletero para ponerme a reparar el daño, aunque fuese temporalmente, y ella volvió a reclinar el asiento y a dormirse. Saqué un cigarro, lo encendí, me senté en la defensa del auto y me dispuse a evaluar la situación. Estaba en la orilla de la Panamericana, en el medio de la nada, y para colmo de males, el auto se avería exactamente en un sitio lleno de árboles frutales, lo que dificultaba aún más la visibilidad, puesto que el faro mortecino de un viejo poste de luz hacía su mejor esfuerzo por colarse entre las hojas de los árboles, pero no era mucho lo que ayudaba. No pasaba un solo automóvil por aquel lugar a esa hora, así que me dispuse a disfrutar de la nicotina para caer manos a la obra. Al terminar elevé el auto y comprobé que la rueda del lado del acompañante estaba completamente bloqueada, no giraba hacia ningún lugar. Empecé a desarmarla. Escuché las copas de los árboles moverse, pero en aquel momento soplaba una brisa del norte muy fuerte, por lo que aquello no me llamó la atención. Sin embargo, hubo un momento en que las ramas que se encontraban por encima de mí se sacudieron y en ese momento no había brisa. Miré hacia arriba, escudriñando esa oscuridad, pero no logré ver nada. No les miento al decirles que estoy seguro de haber escuchado leve, pero muy levemente, una queda risa femenina. La idea de que podría haber una bruja en el área se asomó en mi cerebro, pero en el calor del trabajo y la ofuscación de casi no contar con luz, pues me llevó a no darle mucha importancia, aparte de que estaba armado, así que continué mi labor. Quizás no me crea nadie esto, pero en un momento escuché sacudirse una rama del árbol debajo del que me encontraba, seguido de un movimiento brusco en el auto. Podría habérselo atribuido a que mi esposa se hubiese movido, a no ser porque la capota del vehículo hizo un singular ruido que rompió el silencio de la noche. Yo me encontraba sentado en el suelo con una pequeña linterna en la boca y ambas manos ocupadas. En algún lejano lugar un gallo cantó anunciando las 3 de la madrugada. Estaba en vilo, expectante, pues en esos momentos no dudaba que algo no andaba bien. Me puse en cuclillas y rápidamente me quité la grasa de las manos con un trapo que tenía para ese propósito. Entonces escuché los pasos de una persona aproximarse desde la parte trasera de la camioneta hacia la puerta del conductor. Hasta ese momento tenía el control absoluto de mis nervios, por lo que empuñé mi pistola que colgaba en su funda bajo mi brazo izquierdo y me agaché para atisbar por debajo del auto. El hombro de la calle donde estaba el automóvil estacionado se encontraba cubierto de piedras, por lo que me fue relativamente fácil identificar los pasos que escuché, y a la conclusión que llegué rápidamente fue que algo se encontraba en la copa del árbol. Se había desplazado lentamente hasta dejarse caer en el techo de la camioneta, luego se deslizó por la parte trasera y caminó hacia la puerta del conductor. Pensaba en esto cuando me estaba inclinando en el suelo para observar por debajo del coche, pues los pasos habían cesado. 2 piernas desnudas, alineadas una al lado de la otra fue lo que vi. Una de las piernas se elevó y apoyó en el estribo de la camioneta, y ésta se sacudió. Saqué mi pistola de inmediato y me puse en pie frente a la ventana del asiento del acompañante donde dormía mi esposa.
La luz se filtraba y como ambas ventanas delanteras estaban abajo, había claridad suficiente como para ver que la mujer libraba una batalla campal contra un oponente invisible, pues yo no veía nada, tan solo los movimientos de contorsión de la pobre mujer. Abrí la puerta y la sacudí fuertemente mientras la llamaba por su nombre. De inmediato la liberaron, y ella abrió los ojos y asustada me dijo: «Alguien estaba sobre mí y me estaba lastimando. No me dejaba mover ni hablar, a pesar de que intenté llamarte en varias ocasiones». «Lo sé, tenemos que movernos de aquí. Permanece despierta y no vuelvas a recostarte. Es mejor que estés alerta mientras termino de armar la rueda para irnos de aquí. Estamos a merced de las brujas y no tengo idea de cuántas son, ni si volverán», le dije retomando el trabajo que había suspendido. Intenté darme prisa, pues esa no era la primera experiencia con esos energúmenos, y sabía que no tardarían en manifestarse de nuevo. Lo más seguro es que en ese momento tenía que estar en la copa del árbol de mango del que había bajado. No me equivoqué en mis conjeturas. Un agudo silbido cruzó el espacio y provenía en efecto de la copa del árbol debajo del cual yo estaba. Ya me encontraba apretando las tuercas de la rueda cuando dos silbidos agudísimos, similares al mencionado anteriormente, rasgaron la noche, pero curiosamente desde ángulos opuestos, es decir, uno provenía del norte y el otro desde el sur. Cielos, ahora son 3 malditas brujas, dije a media voz. La bruja en el árbol silbó en respuesta a las otras 2 para orientarlas, y yo me apresuré a bajar del auto y retirar el elevador. Escuché claramente cuando aquellas damas de la noche se posaron cada una en un árbol distinto. Habían 2 a mis espaldas, y una tercera cruzando la calle en un árbol de higuerón. Lo sé debido a que la copa de aquellos frondosos árboles se agitaban como si estuviese soplando un vendaval. Sin embargo, en esos momentos no había viento. Una fruta de higuerón se estrelló contra la puerta del auto, dejando toda su pulpa pegada en la carrocería, exactamente cuando estaba metiendo las herramientas en el maletero. En ese momento empezaron a silbar las 3 y a remecer las ramas de los árboles mientras me lanzaban con endiablada fuerza frutas de higuerón y mangos verdes, de los cuales uno me alcanzó en la espalda, provocándome un fuerte dolor. El sonido de los impactos en la carrocería se mezclaba con el escándalo de las satánicas mujeres. Saqué mi pistola y sin apuntar a nada en específico hice 2 disparos hacia el higuerón. Aquello fue como haberlas invocado, pues se alborotaron y empezaron a silbar con más frecuencia y doblaron sus lanzamientos de objetos. Y lo peor de todo es que a lo lejos ya estaba escuchando otros distantes silbidos. Encendí el auto y lo puse en el camino, imprimiéndole toda la velocidad que podía, considerando el daño que tenía. Diría que unos 8 o 10 segundos más adelante ya había alcanzado los 100 km por hora. Y aún alguna que otra fruta lograba ser blanco en el auto. Cuando alcancé una velocidad mayor cesaron los proyectiles y los silbidos se fueron alejando, claros indicativos de que las habíamos dejado atrás. Viajamos a unos 120 km por hora, por espacio de unos 30 minutos hasta que entramos en una estación de combustible en una pequeña ciudad cabecera de provincia, donde ya había algo de movimiento de personas. Una vez en la estación bajé para evaluar los daños y me encontré con una ventana rota, múltiples abolladuras, pero gracias a Dios a salvo. Lo olvidaba mencionar, presten atención. Un arma de fuego de nada sirve contra las brujas si sus municiones no están preparadas para ello.